objetivos de calidad, planes de saneamiento y manejo de vertimientos y otros esquemas de planificación para desarrollar durante este panel. Nuestro moderador será el doctor Juan Pablo Fonseca de Andesco, a quien invitamos al escenario, y también invitamos cordialmente a nuestros panelistas. Ellos son doctor Javier Parra de Cornare, que nos acompaña, la doctora Zaida Sandoval, ella es coordinadora del Grupo de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Vivienda, y a la doctora Lorena Hernández, coordinadora de regulación de ENCAR. Invitamos a nuestros panelistas a ubicarse en el escenario para dar inicio a este primer panel. Yanni, me recoge esa tapa que se me cayó allá, está debajo de esa silla. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como estaba previsto en la agenda, entonces, como lo hizo muy gentilmente la presentadora, vamos a iniciar el panel que se ha denominado Planificación de las herramientas de descontaminación hídrica, metas de descontaminación, objetivos de calidad, PSMB y otros sistemas de planificación. El objetivo de este panel es revisar la articulación entre las metas de descontaminación con los objetivos de calidad y los PSMB como instrumentos de planificación para mejorar la calidad del recurso hídrico y encontrar oportunidades de mejora del esquema y los sistemas de información, ¿vale? Entonces, como nos comentaron en el inicio, estamos acá con Javier, Lorena y otro Javier del Ministerio, Javier de Cornales, el bueno, bueno, el bueno, vamos a dejar a Javier hermano. Muy bien. Bueno, entonces, digamos que dentro de la dinámica que esta mañana estamos viendo, claramente todo pasa por el tema del inicio de las cosas, que es la planificación, la identificación de las acciones que hay que desarrollar en materia de descontaminación y por supuesto ya hay todo el desarrollo que el marco normativo trae hoy por hoy. Entonces, como primera pregunta se ha establecido, ¿considera usted que en el actual proceso de concertación de las metas de descontaminación y objetivos de calidad es el adecuado? Y creo que voy a, por gentileza de los dos caballeros, vamos a darle la palabra a nuestra única dama en el panel, la doctora Lorena. Bueno, muy buenas tardes ya. Espero que hayan tomado cafecito. A ver, les cuento. Desde la perspectiva de la empresa de servicios públicos de Cali, digamos que tuvimos una oportunidad muy buena. Nosotros teníamos el POT en el año 2014, a 12 años. La resolución 688 ya se había expedido en el 2014, teníamos que empezar a implementar el 1 de julio del año 2016. Nuestro PSMB iba hasta el 2016. Hay una oportunidad con la autoridad ambiental, y digo una oportunidad porque pudimos modificar el PSMB conjuntamente y el PSMB, todo el PSMB está en el plan de obras e inversiones del marco territorial regulado, ¿sí? Digamos que desde ese punto de articulación lo logramos, pero no fue fácil, es un trabajo tortuoso, fue todo el año 2016, es más, yo aprobé primero tarifas antes que PSMB, nosotros teníamos tarifas del 6 de junio y PSMB resolución de diciembre del año 2016. ¿Y qué encontramos nosotros de este proceso? Súper importante la articulación y la voluntad. Esta mañana decíamos, falta de norma, no es, la norma está y está desarrollada, pero todo depende de articulación y de voluntad. Si la autoridad ambiental no nos hubiera permitido modificar el PSMB, no hubiéramos podido tener esa articulación. ¿Qué nos faltó? Poder meter un poco más al municipio, porque como estos son varios instrumentos de planificación que uno tiene que trabajar, porque está el plan de ordenamiento territorial, está el plan municipal de desarrollo, está el plan de obras e inversiones, está el PSME, pero articulado también con los PAUNCA y con los otros instrumentos de regulación que existen, ¿sí? ¿Cómo articularlos? No crean que son poquitos, son muchos.
Son muchos los que tenemos que articular. Desafortunadamente la autoridad ambiental, cuando definió los objetivos de calidad, nunca nos citó a las empresas de servicios públicos. Entonces vemos hoy que esos objetivos son casi que imposibles de alcanzar, pero nosotros logramos matizar ese objetivo en el PSM gracias a la autoridad sanitaria, ¿sí? Que es local. ¿Qué nos falta? Meter un poco más a la corporación, pero como les digo, lo más importante de esto es la voluntad. O sea, si ustedes no cuentan en el municipio o en la corporación que puedan aprovechar la flexibilidad que los diferentes instrumentos dan, vamos a tener situaciones como las que estamos viviendo nosotros hoy en Corpo Boyacá. Yo me quedaba aterrada con la diapositiva que mostraron esta mañana. 75 era la más blanca Corpo Boyacá, la que no tenía. Entonces yo decía, venga, y las otras, ustedes veían las otras muy bajitas, inclusive que se estaban en 0, unos en 1, en 2, pero habían 2 o 3 que eran muy altas. Yo les decía, mira, y se ve el trabajo. Y se ve quiénes están en las autoridades ambientales. Porque si la autoridad ambiental quiere ponerse, digamos, de manera extrema y exegética, no lo vamos a hacer. Y lo importante es, de lo que he aprendido yo en estos 3 años con el PSM, es que el otro lado de la ambiental no conoce las restricciones que tenemos nosotros las entidades prestadoras de servicios públicos. Siempre piensan que las entidades prestadoras tenemos mucha plata y que podemos gastar toda la plata del mundo. Yo creo que Juan David ahora, que estaba en la corporación, gerente en más, y ahora otra vez la corporación, que ya sabe cómo funcionan los servicios públicos, ya tiene un feeling un poco diferente y puede aproximarse mejor. Tienen que mirar la realidad de la empresa, porque es que las empresas no pueden hacer todas las inversiones que se requieren, ojalá, pero tengan en cuenta que los ingresos de las empresas de servicios públicos son tarifas que pagan los usuarios, y esas tarifas que pagan los usuarios tienen una restricción, que es la restricción social y la restricción de elasticidad precio-ingreso. La gente no te va a pagar más allá de lo que no tiene cómo pagar, y eso nosotros, yo soy coordinadora, pero mi cargo en el CARI es hacer la regulación y las tarifas. Yo tengo que tener muy claro cuál es ese feeling. Yo no puedo tirarle mucho al usuario. Y por más que quisiera cumplir todo lo que la autoridad ambiental quisiera lograr, porque nosotros también queremos un mejor ambiente y un mejor territorio, no siempre se puede. Hay que buscar esos equilibrios. Bueno, Javier, bueno, bajo tu experiencia y como representante de las autoridades ambientales, ese proceso de concertación desde el punto de vista del inicio de la publicación, la convocatoria, desarrollo de la discusión con los diferentes actores del recurso hídrico, en su experiencia, ¿cómo lo ve y qué considera que se puede mejorar? Gracias. Yo creo que en el Oriente Antioqueño, yo vengo del Oriente Antioqueño, tenemos una jurisdicción de 26 municipios. Hablar de estos instrumentos me tiene obligatoriamente que llevar históricamente mucho más atrás. Para hablar de eficacia hay que hablar de la forma como construimos la aplicación de esos instrumentos. Yo no lo voy a copiar, doctor Juan David, porque usted sabe que allá en el Oriente hace mucho tiempo ganamos confianza. De hecho, un plus que tiene esta autoridad ambiental, creo con todo respeto con muchas otras, es que esta autoridad ambiental CORNARE surgió de un movimiento social muy fuerte en el Oriente Antioqueño, y eso fue un detonante importante en la medida que toda la comunidad, sus líderes políticos, sus líderes sociales, sus líderes empresariales, pues generaron de entrada un ente para construir el desarrollo de la región. De hecho, en la ley de creación de CORNARE tenía como fin especial promover y encauzar el desarrollo. Desafortunadamente, años después, la ley modificó ese alcance misional de la entidad. Entonces, digamos que esa historia da lugar a que los procesos de concertación, de definición de acciones en el Oriente no sean tan complicados, porque hay confianza en la institucionalidad, y hay confianza en la medida que hay retroalimentación de los procesos que llevamos. En el año 93-94
hay otro hecho generador de confianza que yo quiero contarles a ustedes, y que fue una pelea dura. No voy a decir el nombre, pero fue la primera ministra de Ambiente que tuvo este país, donde el público nos dijo que Conave no tenía por qué financiar o cofinanciar estudios de planes maestros de acueducto de alcantarillado a los entes territoriales. Y nosotros le decíamos, señora ministra, es que en el Oriente entendimos desde hace unos años que el agua es el eje fundamental del desarrollo de la región. Y si nosotros dejamos exclusivamente la responsabilidad de los municipios, primero para que planifiquen alrededor de los planes de diseño y de los estudios de los planes maestros, esa meta, esa visión alrededor del agua, difícilmente la íbamos a cumplir. Éramos nosotros los que teníamos que jalonar. Y desarrollamos una primera etapa de inversiones. Todos, absolutamente todos los municipios, desde el año 1993, con la ayuda nuestra, tienen sus planes maestros de acueducto de alcantarillado, y que hemos ido actualizando, obviamente, para poder hacer inversiones. Y por eso ha sido muy fácil diseñar los planes de saneamiento y manejo de vertidos, porque tenemos el diagnóstico claro de esos planes maestros de alcantarillado, dónde están los puntos de vertimiento, y dónde hicimos toda la gestión para poder desarrollar de manera gradual la ejecución de esos planes. Pero con otro elemento importante, que yo creo que lo han planteado el doctor Juan Carlos, lo planteaba esta mañana, Juan Pablo, perdón. Mire, también hay que ser claros. Nosotros no podíamos exigirle a los municipios construir un plan maestro de alcantarillado sin tener agua potable. Entonces empezamos a trabajar con ellos, a hacer gestión de recursos, primero para garantizarle a la población que tuvieran acceso a agua potable. Yo no puedo exigirle a un municipio que trate sus aguas residuales cuando sus aguas destinadas al consumo cotidiano no eran potables. Entonces fue un trabajo importante, primero de acondicionamiento, de priorización y ejecución en el plano del acueducto y alcantarillado, esos dos servicios públicos básicos. Otra herramienta de planificación importante que nosotros construimos en el año 93-94, yo sitúo esta fecha porque desde allí empezamos nosotros a ejecutar el plan de saneamiento del Oriente Antioqueño, que lo vamos a terminar el año entrante, doctor Juan Pablo. Nos queda un solo municipio por ejecutar su plan maestro de alcantarillado. Firmamos el convenio en 15 días. Entonces hemos hecho un recorrido bien importante. Diseñamos con el apoyo de empresas públicas de Medellín, no sé si hay aquí alguien de empresas públicas de Medellín, quien ha sido nuestro socio, nuestro apoyo institucional en muchas cosas, un modelo de simulación. En ese momento era la única empresa que lo tenía, para lo que hoy se llama visibilizar o cuantificar la resiliencia de nuestros cuerpos hídricos. Hoy lo dicen así, doctor Carlos, en materia de cambio climático. En ese entonces era para saber cuál era la capacidad de recuperación de nuestros cuerpos hídricos, ¿sí? Y para saber qué tanto debiésemos remover o establecer las eficiencias y las tecnologías de tratamiento de aguas residuales, que es un tema fundamental. Uno pudiese hacer un recorrido de los 1090, 1093 municipios de Colombia, cuáles de esos municipios tienen o tendrían la capacidad financiera para desarrollar una tecnología que cumpla con los 90 miligramos por litro de DO5 que señala la 631. Yo creo que muy poquitos, ¿sí? Y es lo que usted planteaba esta mañana, hay que resetear ese dinero, ¿sí? Nosotros hemos, vuelvo y repito, con esas bases históricas hemos construido unos elementos de confianza, por lo que no ha sido difícil concertar metas y definir objetivos. Primero, se le olvidaba otro. Nosotros en el año 1997, basados en otro instrumento que desarrollamos desde hace mucho tiempo, basados en la confianza, los convenios de producción más limpia que suscribimos con los principales sectores económicos del Oriente Antioqueño, el primer convenio de producción más limpia con el sector industrial en 1995 y con el sector agricultor
en 1996 y en los años siguientes, 5 años siguientes, con todos los sectores, definiendo sin agendas ocultas, con claridad, cuáles iban a ser los objetivos de trabajo, la definición de responsabilidades y de trabajo conjunto. En el año 1997 no fue para nosotros difícil establecer la aplicación del primer instrumento económico que definió la ley, que fue el de tasas retributivas. Y nos pusimos una meta dura. En 5 años, en el primer quinquenio, remover el 50% del total de la carga contaminante. Fue duro, pero lo cumplimos. El sector industrial del oriente antioqueño lo cumplió. De hecho, en el año 2002-2003 fue galardonado por el Ministerio de Ambiente precisamente por ese esfuerzo. Y precisamente esa, digamos, esa forma de expresar una responsabilidad del sector industrial dio lugar a que el Ministerio entendiera que no se pudiesen mezclar en los cuerpos de agua responsabilidades del sector público que eran más complicadas. Las finanzas de los municipios pobres, como el oriente pequeño, no son fáciles, ¿sí? Y separar como lo hizo y planificar como lo estableció a partir de los PSMB fue una muy buena decisión. Para resumir, para no tomarle todos los minutos, doctor Juan Pablo, nosotros somos muy conversadores. De alguna manera los municipios del oriente antioqueño van en caballito con nosotros, porque trabajamos de la mano. Nosotros nos endeudamos y el Consejo Directivo de la Corporación admitió endeudarnos, ¿sí?, para ejecutar los planes maestros de alcantarillado de los municipios. Si no fuese así, otro sería el panorama del oriente antioqueño. Los alcaldes desde el año 1994, cuando construimos el primer plan maestro de alcantarillado y la primera planta en Concepción, los alcaldes entendieron, ¿sí?, entendieron que enterrar tuberías sí daba votos, porque antes creían, como lo creen en muchas partes, que enterrar tuberías no da votos. Ellos entendieron de una manera mucho más integral y responsable que construir alcantarillados, después de ejecutar acueductos, sí daba votos, daba salud, daba dignidad para sus poblaciones. Y eso ha permitido que avancemos, vuelvo y repito, hoy 25 de los 26 municipios, nos queda faltando uno que lo vamos a concluir en el primer semestre del año entrante. Ok, para el ejercicio que se está desarrollando acá en la pared, para ir como haciendo conclusiones, se ha hablado de la necesidad de voluntad para la articulación de la concertación. Y la palabra más clave que creo que la he venido escuchando en el concurso de la mañana y Javier la está ratificando muy fuertemente, es la confianza para afianzar los procesos de concertación. No sé cómo lo tengas tú ahí para... Sí, tenemos como en el panel como comentarios generales. Bueno, como parte del ejercicio es que mañana es taller, ya acá vamos organizando ciertas ideas para que mañana el ejercicio sea mucho más eficiente en tiempo, ¿no? A ver, yo voy a unir un comentario de esta mañana, qué envidia de tu región, porque eso, no, ojalá todo el país fuera así. De pronto desconocemos muchos temas, no sabía que ya están en un buen cierre de proceso y creo que es un buen, ya entendí por qué lo seleccionaron. Un buen ejemplo, vamos a mostrar ahí para identificarlo como tal. Javier del Ministerio. El bueno. También es bueno, no, todos somos buenos acá, gracias a Dios. Con esa óptica de la pregunta de los modelos de concertación, ustedes que en ese día a día que recorren todo el país, más de 1000 municipios, me imagino que un jurgo de consejos directivos que le ha tocado asistir para apoyarnos porque son ustedes bastante juiciosos en eso. ¿Cómo ve usted esos procesos de concertación a nivel país? Desde la óptica normativa, la óptica ya digamos real, operativa, como tal. Si se logra cumplir los objetivos, se está generando buena participación ciudadana. Bueno, ahí lo dejo para que nos dé esa visión de país. Listo, buenas tardes a todos. Lo primero que hay que reconocer es que la diversidad que tiene este país, casos exitosos como el de Cornare y la zona de Antioquia, digamos que son ideales cuando tenemos una corporación robusta, cuando tenemos una entidad que puede encabezar y apadrinar procesos de este tipo, que es lo que se puede dar en estas zonas. Pero de los 1.103 municipios del país, de las 33 corporaciones, el proceso es bastante diverso. Cuando uno está en el sector ambiental,
Digamos, la diferencia en esquemas de presupuesto, jurisdicción, soporte técnico, condiciones profesionales y políticas de cada corporación es completamente diferente. Pero cuando uno está en el sector de agua potable, también empieza a ver las diferencias reales que existen entre las diferentes empresas que tienen a cargo la prestación de los servicios. Y eso pues hace que a nivel nacional se tenga que pensar en procesos diferenciales en cada uno de los sectores, en cada una de las zonas. Hablar de la articulación de procesos de planificación, siempre, nuevamente, empieza uno a decir, pero es que existen los planes de saneamiento, existen los PONCAS, existe el plan de ordenamiento territorial, existe el plan de desarrollo municipal, existe una diversidad de procesos que no está mal que existan porque siempre hay un líder dentro de esta actividad, pero lo importante es que en región se pueda garantizar la articulación de estos procesos. Y la articulación de estos procesos, lo han repetido, es una actividad muy de la cabeza de las entidades que están al frente de esa condición. Desafortunadamente, digamos, hay avances técnicos muy importantes, hay soportes que permiten llegar a esas actividades de articulación, pero siempre se requiere un decisor que permita que efectivamente esos procesos se den. Y es la única manera real de poder sumar a las condiciones que todos queremos. Los que llevamos un rato en este proceso sabemos que hemos querido, la intención de todos es sanear las cuentas del país, no hay otra condición diferente, tanto de las empresas como de las corporaciones, de la nación, de todos los que estamos metidos en esta actividad, pero la capacidad del país es otra, la posibilidad que presenta cada región para poder llegar a estas condiciones es otra. Entonces veían esta mañana las cifras que nuestra directora enunciaba y me dijo que eso es un peso para la realidad que requiere el país, pero esa es la realidad del país. Pensar en que tenemos que volcar todos los esfuerzos a poder sanear todas las cuencas del país, pues es bastante complejo pensar en eso porque la capacidad económica social nos impide llegar a eso. Es así como definitivamente a nivel región, pensando en la pregunta particular de si hay procesos participativos, efectivamente hay procesos participativos, pero procesos participativos que en algunos casos se surte es el formalismo del proceso, en otros sí reales procesos de conversación, reales procesos de planificación conjunta en donde se entiende la capacidad que tiene el prestador como principal aportante, como administrador del sistema de alcantarillado, principal aportante a la cuenca, y la intención que tiene la autoridad ambiental de sanear esa cuenca. Esa articulación es la que se tiene que dar realmente para saber qué podemos hacer, cuál es la priorización de esa condición de lo que queremos hacer, cuál es el orden para llegar a ese proceso. Si fuéramos un país con unos ingresos altos, pues el Estado Nacional sería el que realizaría esas inversiones como tienen en gran parte del mundo, pero pues no tenemos esa condición, no tenemos esa capacidad. La realidad del país es que sumamos pequeñas inversiones de diferentes regiones para poder llegar a procesos de descontaminación. El caso concreto en cabeza del ministerio es el que también estamos haciendo en Manizales y en Pereira. La única manera de poder llegar a inversiones en estas cuencas ha sido sumar la participación del Estado de orden nacional, de la corporación autónoma, de la empresa de servicios, del ente territorial como responsable de la prestación del servicio, pero también como el agente representante de la comunidad en ese proceso. Es la única manera real de poder llegar a estas condiciones. Y hay una limitante que el día de hoy se ha presentado bastante, y es la limitante normativa. Nosotros no podemos pretender, y lo mencionó ahora Javier, que llegar a cumplir la 631 no es el objetivo, porque si Cornare lleva 25 o 26 municipios, de esos 25 la gran mayoría son tratamientos primarios un poco más allá, que uno dice cumplí con el objetivo que la autoridad ambiental proyectó, pero no cumplí con la norma que el Ministerio de Ambiente formuló. Entonces estoy con 25 municipios incumpliendo, o tengo una región sanidad a la expectativa de la corporación autónoma. Entonces esos son los elementos que debemos tener en cuenta para regionalizar las acciones que deben importar dentro de este proceso. Y a veces es, digamos, que la autonomía de las corporaciones y el conocimiento de las corporaciones en las regiones es lo que tiene que tener una validez importante para poder decir hasta dónde puede llegar
y con la participación de las empresas de servicios, ¿cuándo puedo llegar a esa condición como principal aportante dentro del proceso? Eso sí sería un proceso de articulación y un proceso de planificación real, que es lo que todos esperamos. Muchas gracias, buenas tardes. Lo que acepto es esta primera intervención de la persona Pablo. Hay una pregunta que va en concordancia con lo que ya se ha expuesto en la primera respuesta, pero que puede ayudarnos a complementar más. Y es qué implicaciones tiene un ajuste del PSMB en los otros instrumentos de planificación, hacia metas de descontaminación, objetivos de calidad, etc. Recordarlo también una cosa, ¿no? Es que hoy estamos en un tema con el sector de servicios públicos, pero son muchos más los que están en el otro lado y a veces lo fácil es solamente un sector. Si eso pasa con los impuestos, lo fácil es seguirle dando a los que están pagando impuestos porque es lo cómodo, sí, pero también eso es como un mensaje de reflexión, porque es que de lo contrario termina, si uno analiza los temas de contaminación, entonces hay usuarios más contaminantes que el sector de servicios públicos, pero como el visible es entonces venga por aquí. Entonces por eso es importante decir implicaciones del ajuste del PSMB, teniendo en cuenta que hay otros actores que también pueden haber generado unas situaciones dramáticas para uno mismo, y por supuesto en esas famosas metas de descontaminación, objetivos de calidad, ofrecimientos de platas de terceros que nunca llegan, ¿sí? Y que no llegan, bueno, de terceros no, de terceros estatales, de terceros estatales que nunca llegan, entonces le dan a uno literalmente colgado a la brocha, y entonces ¿qué hacemos? Y entonces no aplico, ese tipo de cosas es lo que yo quisiera en esta segunda tanda. ¿Quién empieza? ¿Lorenita? No, lo que explicaba ahora, en el primer punto, Mauro, era que nosotros sí tuvimos esa oportunidad. En el 2016, a raíz del POE, yo pude modificar el PSMB. Y todo mi PSMB está en el POE, más otras inversiones adicionales. ¿Sí? Esa fue una gran ventaja que tuvimos nosotros. Poder articular esos dos instrumentos. Que les contaba, hay que mejorar los objetivos de calidad. Porque los objetivos de calidad no fueron participativos. Y participativo no es que escuchen a uno que otro actor, sino que de verdad se tiene que investigar cuáles son los actores que tienen que ver en la cuenca, en el efecto y el impacto en el tramo de lo que vas a mirar y tomar decisiones. Pero a mí lo que me aterra más es que toman decisiones sin tener conocimiento del impacto del recurso hídrico. Cuando yo pregunté si el modelo hídrico del río estaba calidad y actualizado, me dijeron no, es que tenemos unas mediciones puntuales. Yo trabajé algún tiempo en una autoridad ambiental y nosotros teníamos el modelo hídrico perfectamente calibrado y teníamos un consejo de ríos donde participaban todos los principales actores, la empresa de energía, la corporación, el municipio, la empresa de acueducto, y ese río mantenía todo el tiempo monitoreado, todo el tiempo, y todos conocíamos el monitoreo. Yo sí creo que hace falta articular un poco más la información, porque la información yo creo que está. Yo creo que la información está, yo creo que los modelos existen. Y lo que nos falta es trabajar un poco más articulado. Y no le pido para todas las cuencas, como dijimos al principio de la reunión. Hacer todo en todo el país es imposible. Si se quiere mostrar impacto, se tiene que priorizar, se tiene que identificar. Y valdría la pena tener esos modelos. Yo sí creo que la información está, pero falta mucha articulación, está dispersa. Y calidad y verificar esos modelos. La Universidad de los Andes nos hacía a nosotros ese modelo de esa autoridad ambiental que yo trabajaba. Y todos estábamos al día, todos los actores de la cuenca sabíamos cuál era. ¿Sí? Yo creo que eso, espero que se logre con los PONCA. Todavía nosotros en el departamento apenas los estamos adelantando. Pero yo aspiraría que en los PONCA y en lo que tenemos ahorita que ver con los objetivos de calidad que estamos pidiendo de ambiental, que se ajusten, se pudiera materializar eso. Digamos que nuevamente es importante tener en cuenta la función clave que tiene la autoridad ambiental de administrar sus recursos naturales. Que eso no, nadie desconoce esa potencialidad y esa función clave que tienen las corporaciones y las demás autoridades ambientales en el país. Pero como tú lo dices, para administrar pues yo tengo que conocer qué tengo. O sea, si yo administro la tienda más pequeña o el negocio más grande, yo tengo que saber qué es lo que tengo.
Y definitivamente la proyección de lo que espero es a partir de lo que tengo. O sea, yo tengo que conocer definitivamente las condiciones reales de mis cuerpos de aguas, de mis usuarios. Los industriales son un usuario importante dentro de este proceso, las empresas de servicios son otro usuario muy importante, pero no se deben catalogar en la misma condición. Una empresa, un industrial, las actividades que implican en su ciclo de producción la generación de aguas residuales y el tratamiento de aguas residuales, pues está en el precio final del producto que genera. O sea, eso es el margen de ganancia que modifica el incremento del producto o el producto incrementa su costo.